Hola, ¿qué tal? En este video analizaremos una señal senoidal rectificada de media onda con los temas de superposición y multifrecuencia. Para este ejercicio vamos a tener un circuito RLC con los datos siguientes. Para empezar vamos a analizar qué serie de Fourier o función de serie de Fourier vamos a utilizar. En este caso será esta, donde tomaremos los valores de K desde 1 hasta 3. Una vez, una vez realizado el ejercicio tendremos que transformar el menos coseno a un seno y con esto obtendremos un desfase de 270 grados. Una vez realizada la función completa, tendremos que nos da un total de 5 fuentes y esta misma función la metimos a nuestro simulador de Wolfram para ver que nuestra señal sea la misma que estamos analizando. De esas 5 fuentes obtenidas, obtenemos una fuente de tensión, de corriente directa y 4 de corriente alterna. Procedemos a hacer nuestro circuito con esas fuentes, obteniendo su respuesta y obteniendo un valor en nuestra resistencia de 3.18 volt. Esta comprobación la haremos mediante el teorema de superposición. Este teorema se trata en sumar las respuestas de un circuito que contenga varias fuentes de tensión. En este caso van a ser de tensión, analizarlas cada una y finalmente sumar sus respuestas por separado. Para ello, empezaremos con la fuente de tensión de corriente directa, lo que procedemos a poner un cortocircuito en las demás fuentes, apaciguarlas, obteniendo finalmente un circuito equivalente como el de aquí. Haciendo el análisis de este circuito, teniendo en cuenta que en corriente directa una bobina se comporta como un cortocircuito y un capacitor como un circuito abierto, tenemos nuestra resistencia en paralelo con la fuente, sabiendo que voltaje en paralelo es el mismo, es igual, obteniendo un voltaje de 2.55 volt. Aquí podemos comprobar su comportamiento y su resultado. Procedemos con la primera fuente de corriente alterna. Tenemos un circuito aquí equivalente. Procedemos a obtener impedancias capacitiva, inductiva, resistiva. Dichos valores los sustituimos en nuestra fórmula para obtener una impedancia en paralelo, obteniendo esta respuesta. Al reducir nuestro circuito, tenemos nuestros elementos en serie con la fuente. Por lo tanto, utilizaremos un divisor de voltaje para obtener nuestro valor del voltaje, nuestra resistencia. Sabiendo que nuestro voltaje en impedancia paralelo va a ser la misma del capacitor y de la resistencia, aplicando dicho divisor de voltaje obtenemos una amplitud de 649 cis de menos 172.28 grados en milivolt. Pasando esto al dominio del tiempo, obtenemos una amplitud de 649 milivolt y aquí podemos observar su comportamiento y su valor de voltaje. Para la siguiente fuente de voltaje, que sería en alterna, ahí tenemos los valores que tenemos que probar y en el circuito hacemos los datos que tenemos que ocupar como la impedancia de capacitor, el inductivo y de la resistencia. Y en nuestra ZP que se observan en el circuito, sustituimos los valores respectivamente y nos da el siguiente resultado. Se hace el arreglo del circuito y queda como un circuito equivalente y por lo que notamos tenemos que hacer un divisor de voltaje para obtener el voltaje en BR2. Sustituimos los valores en el divisor de voltaje y nos arroja un resultado de 61.78 volts a un cis de 23.58 grados. Después, a través del dominio del tiempo, en BR2 tenemos una amplitud de 61.78 y lo llevamos a comprobar en el simulador y nos arroja el mismo similar resultado. Por ende, el siguiente alterna nos da hacemos los mismos procedimientos con los siguientes datos.
obtenemos la impedancia capacitiva, la inductancia y la de resistiva. Ocupamos la misma impedancia de P y sustituimos los valores respectivos y nos arroja el resultado observable. Armamos el circuito y nos queda un circuito equivalente. Por ende, tenemos que hacer lo mismo que el anteriormente. Por un divisor de voltaje, hacemos BR3, sustituimos los valores en la fórmula y nos da un resultado de una amplitud de 3.01 milivolts a un cis de 91.7 grados. Lo pasamos a un dominio de tiempo y por lo tanto nuestra BR3 es igual a 3.01 milivolts. Lo comprobamos en el simulador y el resultado es similar. Bueno, pasamos a ver el análisis de nuestra fuente de voltaje 4 y en este caso lo que hacemos es sacar la impedancia en paralelo, pero antes tenemos que sacar nuestra impedancia capacitiva, inductiva y resistiva. Posteriormente utilizamos la impedancia en paralelo y sacamos nuestra impedancia. Perdón. Aquí sacamos el divisor de voltaje, que en este caso nos quedaría como 570.85 sobre raíz de 2 microvolts, si es de 91.15 grados. Al pasarlo al dominio del tiempo nos quedaría una amplitud de 578 microvolts. El voltaje total de las resistencias, sumamos nuestros 5 voltajes, en este caso nuestro valor RMS, o el valor RMS del voltaje sería 1.903, cis de 0.66 grados, y posteriormente sumamos todas las amplitudes, que en este caso nos quedaría 3.26 volts. Comprobándolo con nuestro simulador, se comprueba que está correcto el análisis